Hola queridos hermanos, bienvenidos al curso ORE, curso en el que recordamos todo lo que de Jesús aprendemos y todo lo que de Dios proviene. Hoy recordaremos la vida de uno de los santos consentidos de nuestro Señor Jesucristo, llamado San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa. Este santo es llamado San Antonio de Lisboa porque nació en Lisboa, Portugal, y también es llamado San Antonio de Padua porque en Padua, Italia, murió. Y estos dos países se adjudican el santo. Recordemos que adjudicar es apropiarse de algo o de alguien. Después de casi 32 años de la muerte de San Antonio, su cuerpo fue exhumado en presencia de San Buenaventura con su lengua totalmente intacta, como lengua incorrupta. Recordemos que exhumado significa desenterrar los restos humanos e incorrupto significa algo que permanece sin corromperse, es decir, totalmente puro. San Antonio es uno de los santos predilectos del Señor por su corazón transparente, puro y limpio, quien nos demuestra con su lengua incorrupta que es un santo sin tacha alguna, un santo que nos enseña con su propia vida la pureza que tenía su propio corazón. Por esto Dios hizo muchos milagros a través de él, convirtiendo a muchos herejes a la verdad del único Dios verdadero. Recordemos que hereje es la persona que no cree en Dios o que tiene falsa información o creencia sobre él. Este es el motivo por el cual tuvo una pronta canonización, siendo, si no la más rápida, una de las más apresuradas de la historia, ya que el Papa Gregorio IX lo canonizó en menos de un año de su muerte. Decía que la verdad de la palabra de Dios engendraba odios y que por eso algunos, para no incurrir en el odio de los demás y pecar, preferían cubrir su boca con el manto del silencio. Por eso vamos a hablar hoy de su vida, sus obras, sus milagros y su fe, aprendiendo mucho también de él. Se dice que nació en el año 1195 y murió el 13 de junio del año 1231 a la edad de 36 años. Por eso, el 13 de junio se celebra su día. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins, primogénito de Martín de Alfonso y de María Tabeira. Su padre era un caballero portugués descendiente de nobles franceses, llamados los Bouillon. Como su familia y amigos no aceptaron su vocación y desde pequeño San Antonio sintió el llamado de Dios, decidió separarse de su familia y renunciar a su herencia familiar. Estudió en la escuela catedralicia en donde un tío suyo era maestro de allí. San Antonio quería tener conocimiento sobre la vida espiritual por el llamado de Dios. Por esto, a la edad de 15 años, en el año 1210, ingresó al monasterio de canónicos regulares de San Agustín en San Vicente de Foros de Lisboa. Allí tuvo como maestro a su propio pionero, quien era un hombre de amplios conocimientos, y allí se convirtió en agustino. En el año 1212 se trasladó al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, en Portugal, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una de las más grandes bibliotecas de ese tiempo. En 1219 conoció la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por el voto de pobreza y por la veneración al Padre Dios. Recordemos que eremitorio es el lugar solitario en el que se dedica la vida a la oración y al sacrificio. En 1220 se cambió el nombre de Fernando por Antonio,
al convertirse en franciscano y se embarcó hacia Marruecos para alcanzar él mismo el martirio, pero contrajo la malaria, así que viajó de regreso a Portugal. Estuvo convaleciente durante todo el invierno y quería llegar pronto allí, pero una tempestad desvió el barco hacia Sicilia, en donde también había una comunidad franciscana. En 1221 llegó a Perusa, en Asís, Italia, y allí conoció a San Francisco de Asís, a quien San Antonio le había escrito una carta diciéndole que quería pertenecer a su orden franciscana. Cuando San Antonio llegó a Asís, Francisco estaba diciendo en un discurso que aquel que creía en Cristo jamás sería abandonado y que aquel que no creía en él no podía ser ignorado, porque el alma combatía a diario por el amor de Cristo. San Antonio, después de escucharlo, se retiró a solas, se tendió en el piso y con lágrimas de alegría le dio gracias a Dios, porque eso era lo que él quería y con lo que él había soñado por mucho tiempo. Francisco lo encontró y sobándole la espalda, le dijo que él notaba que sus lágrimas eran de alegría y de gozo, que ya había llegado a su casa, por lo cual San Antonio decidió quedarse allí y no regresar a Coimbra. A mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì en Italia y sin haber preparado sus palabras, fue nombrado predicador para ejercer el ministerio por todo el norte de Italia. En su predicación habló sobre el orgullo, la vanidad y la presunción de algunos que siempre quieren ser más que los otros, ya sea por su cargo o por su educación, a sabiendas que el hombre no era nada y convertía la propia alma como hielo sin importarle los demás, y que esto le causaba mucho dolor, que el propio yo no era nada, porque solo Dios lo es todo. Les dijo también que nadie debería temerle a la muerte, porque nada acabaría aquí en la tierra, porque es Dios mismo quien nos garantiza la vida eterna bajo sus alas. Tenía una voz clara y fuerte, talante, imponente, de memoria prodigiosa y con profundo conocimiento y espíritu de profecía y con el don de hacer milagros a través de Dios mismo. Se cuenta que hablaba una lengua compuesta por miles de acentos, comprensible para todos, siendo muy cercano a los pobres, solitarios, enfermos y humildes. En 1223 recorrió varias ciudades haciendo catequesis en Rimini, Italia, logrando convertir a muchos herejes. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, charlas con los no creyentes y catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. A todos estos herejes les decía que ellos no hacían sino vivir en arrogancia, que se dieran cuenta que si vivían era porque el corazón era un músculo que latía sin ningún sentido, que se dieran cuenta y que reaccionaran, porque la esperanza estaba en la salvación de creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que las riquezas materiales las debían compartir con los pobres para que el alma de cada uno encontrara el verdadero tesoro nunca antes visto. San Antonio nos enseña que él vivía la vida que todos vivimos, pero que la había cambiado por la vida que nadie quería vivir. Una vida totalmente consagrada al Padre Dios, con la oración y con actos de caridad, de misericordia y de amor por todos los hermanos, especialmente por los más necesitados. Decía que la persona que oraba estaba más cerca de Dios, pero no para pedir cosas, sino para estar muy agradecido con Él,
y que realmente así sí estaba más cerca de él, porque la única riqueza para llegar a Dios es la pobreza material, unida a la riqueza espiritual, es decir, desprenderse de las cosas del mundo para dedicarse a la riqueza espiritual, que es Dios mismo. Por esto San Antonio nunca se preocupaba por su alimento, porque sabía que Dios siempre lo protegería, puesto que Dios no abandona a ninguna de sus criaturas. En 1224, en Bolonia, estuvo enseñando teología a otros franciscanos, siendo el primer maestro de la orden, razón por la cual Francisco de Asís le llamaba mi obispo. En Mompeo, Italia, región de Tolosa, se reunían tanto franciscanos como dominicos para predicar la palabra. En 1225 fundó un convento dando ejemplo con su propia vida, viviendo humildemente y aplicando la reforma de costumbre. Esta reforma consiste en amar y cuidar a los enfermos, pobres y necesitados, ayudándolos con perseverancia. El 3 de octubre de 1226 murió San Francisco de Asís, así que San Antonio regresó para asistir a su defunción. Luego fundó en Padua escuelas para los franciscanos, aumentando las misiones y creando nuevas fundaciones y conventos. Antes de morir, San Francisco de Asís le había dado un ejemplo a San Antonio entre el agua turbia y el agua clara. Le había dicho que se mirara el rostro en las dos vasijas de agua. San Antonio le dijo que no se veía en el agua turbia, en cambio en la clara sí. Y Francisco le explicó que el agua turbia eran los problemas de la vida, y que no se debía escapar de los problemas sino afrontarlos con valentía, y que el agua clara es la infinita misericordia de Dios, quien nos regala la paz del corazón para estar en paz y llegar finalmente al paraíso. Por esto San Antonio siempre decía a donde iba que Dios perdonaba todos los pecados si el arrepentimiento del corazón era sincero. Así que se arrepintieran pronto, porque Él los quería ver a todos en el paraíso, ya que estaba ahí para hacer la voluntad de Dios y darlo a conocer hasta el último día de su vida. Dijo también que todos los fieles somos príncipes y herederos por ser miembros del Rey Supremo, pero que el verdadero príncipe era aquel que tenía como palacio la propia conciencia. En 1227 habló con el Papa Gregorio IX, quien lo llamó el Arca del Testamento, por su conocimiento sobre las Escrituras y por tener el don de entenderlas, y quien le dijo que como él era el heredero de Francisco de Asís, lo apoyaba en todos sus planes, que fuera a donde quisiera, y que hiciera lo que fuera conveniente para la Iglesia, enseñando a todos los hermanos de todas partes el verdadero amor de Dios a través de su palabra sagrada. El Santo Padre Nono aprovechó también la ocasión para llamarle la atención a San Antonio porque un cardenal se había sentido humillado con sus palabras, a lo que San Antonio respondió que decir la verdad no es humillar, porque todos los que trabajan en la Iglesia lo hacen para hacer la voluntad de Dios, ya que la Iglesia es la casa de Dios. Que desafortunadamente algunos se creían dioses y no hacían ni siquiera el voto de pobreza, ni ayudaban a los demás, porque tenían hielo en el corazón, y que es precisamente ahí en donde se demuestra el verdadero amor de Cristo, cuando se ama de verdad, y que por eso no debemos nunca olvidar que el mismo Jesucristo había nacido en un pesebre. También le dijo que él solo buscaba la ayuda para el pobre y abandonado, al igual que Jesús, porque sanando el propio corazón del mal del mundo,
se ayuda a sanar los corazones de los otros, puesto que la verdadera medicina es Dios mismo. El Santo Padre Nono, después de escuchar esto, lo envió para que hiciera los sermones en las fiestas litúrgicas de fin de año en Padua, a lo cual obedeció con su voto de obediencia, aunque no le gustó mucho la idea, porque San Antonio lo que quería era pelear por todos los necesitados, porque veía toda la maldad del mundo que también actualmente vemos y que es el fruto de todos nuestros pecados. San Antonio de Padua recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. Uno de ellos está en Vercelli, Piamonte, Italia, donde predicó en la catedral con gran impacto y conoció al teólogo y canónigo regular Tomás Galo. Recordemos que canónigo significa formar parte de la Iglesia Católica. San Antonio fundó otra escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. San Antonio antes de morir dijo: «Dios mío, qué difícil es amar», y tumbado en el suelo recibió la extrema unción. Después de haber cantado el «Oh gloriosa Domina» y haber pronunciado las palabras «Dominum meum», «Veo a mi Señor». Murió en el convento de Acella, en Padua, el 13 de junio de 1231, hoy llamada la Basílica de San Antonio de Padua. Por sus numerosos milagros, su canonización fue en menos de un año por el Papa Gregorio IX, como lo dijimos antes, quien lo canonizó en la fiesta de Pentecostés del 30 de mayo de 1232. Algunos lo llaman o lo invocan para buscar los objetos perdidos, ya que según explica la historia, un religioso huyó del convento con un libro del santo y Antonio, en oración, logró que el religioso se lo devolviera. Otros lo llaman o invocan para buscar pareja, ya que Dios hace grandes milagros a través de él, encontrando el amor perdido, porque San Antonio luchaba por los pobres, tristes, humildes y afligidos. Recordemos que no es necesario quitarle el niño Jesús o colocarlo de cabeza u otros mitos que se dicen y que si se hacen sin malicia y sin idolatría, no tienen ninguna consecuencia o importancia. Recordemos que idolatría es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Por eso jamás debemos olvidar que solo a nuestro Padre Dios tenemos que amar con todas las fuerzas del alma, idolatrar y adorar, porque es el único Dios verdadero en su santísima y divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo solo Él la divinidad misma. San Antonio, doctor de la Iglesia y patrono de los pobres, solía decir: si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Y si lees su palabra, te sacia la mente. Es un santo amado, inspiración para muchos, conocido como el santo del mundo entero, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción como patrón de los pobres, solitarios y humildes. Cada 13 de junio, en la Basílica de San Antonio de Padua, en Italia, se entrega en muchas partes del mundo el pan de San Antonio, que es sinónimo de caridad. El nacimiento de esta tradición se remonta a uno de los milagros del santo que tuvo como protagonista a Tomasito, un niño de 20 meses que se ahogó en un pozo de agua, y la madre, desesperada, invocó la ayuda del santo e hizo la promesa de darle a los pobres el mismo peso del niño en pan,
y el pequeño milagrosamente volvió a la vida. Dios hizo muchísimos milagros a través de San Antonio. Aquí les relato 10 de ellos. Primero, su milagro más famoso es el de un joven llamado Leonardo que en un arranque de ira pateó a su propia madre. Arrepentido, confesó a San Antonio su falta, quien le dijo: el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Así que Leonardo, muy arrepentido, regresó a su casa y se cortó el pie. San Antonio, al enterarse de esto, fue a verlo y tomó el pie amputado y lo colocó milagrosamente en su lugar. Segundo, en la ciudad de Limoges, en Francia, San Antonio comenzó a predicar y como comenzó a llover, la gente comenzó a irse. San Antonio, sintiéndose perseguido y enojado porque le querían quitar las almas, los llamó a todos de regreso, garantizándoles que no se mojarían si se quedaban a escuchar la palabra de Dios. Y así sucedió. Llovió alrededor de toda la gente sin mojar a ninguno de los que estaban allí presentes. En ese momento, muchos herejes creyeron y se convirtieron. Tercero, en la ciudad de Rimini, San Antonio trató de convertir a un hereje llamado Bombillo, quien era un incrédulo sobre la transustanciación del cuerpo de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Recordemos que transustanciación significa convertir el pan y el vino en la Sagrada Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto se llama consagración en la Santa Misa. Así que San Antonio le dijo que trajera a su mula para que se diera cuenta que aun siendo un animal, conocería y adoraría a Dios y se inclinaría con total respeto al Padre Dios. A lo cual Bombillo se rió y le dijo que de ser así, él renunciaría de inmediato a su herejía y se convertiría. Como Bombillo no quería perder, encerró la mula por 3 días sin comida, y así el animal hambriento se arrojaría primero a comer el heno que colocaría al lado de San Antonio. Recordemos que heno es la hierba seca que se utiliza para alimentar al ganado. El día de la reunión, la plaza estaba repleta de gente para ver dicho acontecimiento. San Antonio celebró la Santa Misa y después de la consagración, cuando llegó el momento, acercó el cuerpo de Cristo y se lo enseñó a la mula, diciéndole al animal: acércate con humildad y veneración, para que los herejes entiendan que están sujetos al Creador. Y el animal, inclinando sus patas de adelante, de rodillas y bajando la cabeza, se inclinó. Al ver esto, Bombillo de inmediato creyó y se convirtió, comenzando a dar testimonio a todo el mundo con el cambio de su propia vida. Cuarto, cada vez que San Antonio se encontraba con una persona que era reconocida y muy famosa, la cual idolatraba la fama y el dinero, él le hacía una venia. Aquel famoso indignado le dijo que por qué se burlaba de él de esa manera, que no se burlara más y que si lo seguía haciendo lo iba a atravesar con su espada. San Antonio le dijo: oh glorioso mártir de Dios, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el hombre se echó a reír. Cuando pasó el tiempo y este hombre pecador se convirtió y se volvió creyente en la ciudad de Palestina, predicó su fe y fue martirizado, cumpliéndose lo que San Antonio le había dicho. Recordemos que quien es martirizado dando testimonio de fe se llama mártir, y mártir significa sufrir y morir por causa de su propia fe en Cristo, sufriendo la violencia sin crearla. Los milagros nos enseñan que esta persona va directo al cielo. Quinto, una vez nadie le escuchaba la predicación a San Antonio, así que se paró a la orilla del mar
y comenzó a predicarle a los peces, y les decía: escuchen ustedes la palabra de Dios, ya que ustedes son más inteligentes que todas estas personas aquí presentes que no la quieren escuchar. En ese momento, los peces comenzaron a saltar fuera del agua a montones para escuchar lo que San Antonio quería decirles. Maravillados, los pescadores y los herejes se arrodillaron a adorar al Señor ese día. Sexto, otro día se le acercó un pecador y lloraba desconsolado porque tenía muchos pecados. No podía ni hablar para confesarse. Así que San Antonio le dijo: toma estas hojas de papel, escribe todos tus pecados y tráelos. El pecador escribió una larga lista y sin parar de llorar le llevó los papeles a San Antonio, quien recibió las hojas, lo miró y se las devolvió diciendo: vete tranquilo, tus pecados han sido perdonados. Y al recibir las hojas de nuevo, el pecador se dio cuenta que estaban totalmente en blanco y quedó totalmente maravillado, y su corazón se alegró por haber sido perdonado, sintiendo el amor y la misericordia de Dios. Séptimo, desde que San Antonio era joven, un fraile que estaba de huésped en el mismo convento lo vio cuando él estaba rezando en privado y se dio cuenta que San Antonio abrazaba y besaba a un hermoso niño, quedando atónito con la belleza de ese niño, que a su vez le inspiraba mucho amor. Este niño era el niño Jesús, y el mismo niño Jesús le reveló que el huésped le estaba observando. Así que el santo llamó a dicho hombre y le prohibió contar lo que había visto. Se dice que este hombre guardó el secreto hasta que San Antonio murió. Con este acto de amor y ternura, Jesús le demostró su amor a su siervo bueno, fiel y limpio de corazón, a su amado Antonio. Octavo. En la ciudad de Ferrara, Italia, un caballero celoso de su mujer injustamente la acusó de adulterio. Cuando nació su hijo, más la maltrataba, pero el día que decidieron bautizar al niño, San Antonio pasó cerca de aquel niño y le preguntó que quién era su padre, y el niño, con tan solo 1 año, lo apuntó con el dedo y con voz clara dijo: «Este es mi padre». El hombre quedó maravillado y cambió inmediatamente su forma de pensar, viviendo feliz con su amada esposa. Noveno. Algunos herejes, por el odio que le tenían, hicieron una sopa para envenenarlo y lo invitaron a un almuerzo, oportunidad que San Antonio no desaprovechó, así que aceptó. Cuando San Antonio se dio cuenta, les dijo que por qué habían hecho eso. Ellos respondieron con tono burlesco que era porque querían saber si era verdad lo que Jesús le había dicho a sus apóstoles: beberéis del veneno y nada les caerá mal. Entonces San Antonio se recogió en oración, bendijo la sopa y se la tomó con gran confianza. Así que al notar esto, los herejes, y al ver que no le pasaba nada, le pidieron perdón y se convirtieron a la fe. Décimo. En Lisboa, un joven mató a su enemigo y lo enterró en el jardín de la familia de San Antonio. Cuando encontraron el cuerpo, culparon a su padre, quien trató de demostrar su inocencia y no pudo. El santo viajó a Lisboa y se presentó ante el juez declarando la inocencia de su padre. El juez no le creyó, así que mandó traer el cadáver ante el tribunal, y allí, frente a todos, le preguntó al muerto: ¿fue mi padre el que te mató? Y el muerto respondió: no, no fue tu padre, y volvió a morir. El juez quedó totalmente convencido de su inocencia, y muchos de los que allí estaban presentes se convirtieron ante este gran milagro. Recordemos que la fe es creer en lo que no hemos visto. Los santos nos enseñan con milagros el mérito, la bondad y la misericordia de Dios
cuando es Dios mismo quien hace milagros a través de ellos para dar a conocer su voluntad, y quienes nos demuestran con su fe que Dios es un Dios vivo. Por esto, antes de terminar, también quisiera contarles un hermoso milagro que me hizo a mí mi San Antonio querido. Resulta que una amiga de mi hermana me contó que su amada madre los había casado muy bien a todos, pidiéndole a San Antonio y rezando el Santo Rosario a Diosito para que les consiguiera la pareja perfecta. Yo no conocía en ese momento al santo, así que le pregunté que quién era San Antonio. Ella me mostró la foto de él y me dijo que debía pedirle con fe a San Antonio para que por su intercesión y a su vez por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo encontrara el hombre ideal para mí. Recordemos que intercesión quiere decir pedir en favor de otro. Así que el fin de semana siguiente me fui con una amiga a comprar los San Antonios para que todo mi grupo de amigas nos casáramos, y ya nos hizo el milagro a casi todas. Lo más importante es tener fe y saber que por la intercesión de San Antonio Dios nos va a regalar el hombre ideal, recordando cumplir las promesas ofrecidas cuando esto sea un hecho, porque es a Dios mismo a quien se las ofrecemos. Que siempre que le he pedido algo a Dios, le digo que primero y ante todo se haga su sagrada voluntad, porque así tiene que ser. Cada persona tiene un compañero perfecto, así que le pedí a Dios el hombre perfecto para mí. Les cuento que como recibí más de lo que había pedido, en total agradecimiento, el Santo Rosario se convirtió en un hábito diario de mi vida, con la lectura de la palabra, porque me reconforta el espíritu y me alegra el alma. Así que me siento muy bendecida y agradecida con Dios. Sé que para Él no hay nada imposible si se tiene la certeza de ello, con la fuerza de la fe, y si no se olvida cumplirle las promesas. Me siento muy amada por la Santísima Virgen María, quien me ha hecho también muchísimos milagros. Si quieren saber la historia de cómo lo conocí, pueden escucharla en un video llamado Diosidencias, no coincidencias, del taller Ore número 19. Después, en un viaje que hicimos, compré 2 letras en piedra con las iniciales de nuestros nombres. Al llegar a casa, las coloqué sobre una mesa al lado de la Sagrada Escritura, y al colocarlas juntas sí que me sorprendí, porque dice fe, y fue precisamente la fe la que nos unió. ¿No les parece nuestra historia un hermoso milagro de Dios? Yo estoy muy agradecida con San Antonio por su gran intercesión y porque también pudimos ir a visitarlo a Lisboa, Portugal. Cuando se tiene la certeza que donde está Dios hay respeto y amor, también se tiene la confianza de tener la plena seguridad que este amor es sincero y que perdura para siempre. Así que sobra decirles que recomiendo la intercesión de San Antonio, porque es un santo maravilloso, que no solo se preocupa por la pobreza de los demás, sino también por la tristeza de los corazones. San Antonio, dando ejemplo, se consagró a la Santísima Virgen María, porque es nuestra intercesora ante su Hijo Jesucristo, a quien ama con fidelidad y lealtad. Por eso, siempre que vemos su estatua, tiene a Jesús entre sus brazos, y cuando vemos los cuadros en los que Él está pintado, lo vemos a los pies de la Virgen María, quien carga a Jesús en sus brazos. Recordemos que consagrarse es entregarse por entero al amor de Dios. La finalidad de estar vivos es buscar la propia santidad. Así que sigamos el ejemplo de los santos y consagremos la propia vida por medio de la fe, las buenas obras y la oración a la Santísima Virgen María,
y a su inmaculado corazón, al corazón inmaculado de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios, quien siempre está presente en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ojalá desciendan sobre todos nosotros y nos acompañen siempre. Oremos para que nuestra vida y la de nuestra familia siga bajo el amparo y la protección de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de todos los santos, los ángeles y los arcángeles, para que nos sigan protegiendo con su manto divino y sigamos cobijados y despiertos al llamado de Dios. Si aún no estás inscrito al canal, debes solamente darle clic en suscribirse y en dedito arriba si te gusta el video. De esta manera te llega la información del canal. Y si ya estás inscrito, te agradezco por tu apoyo y por tu compañía. Recuerda que es el Espíritu Santo quien me guía para que tú y yo, unidos en el amor de Dios, recordemos todo lo que de Dios aprendemos. Sigue conectado al taller Ore, el taller que cambia tu vida. Déjate querer del Padre, déjate atrapar por Él, y así gozarás de una vida eterna, totalmente feliz y llena de amor. Nos seguiremos escuchando en los próximos videos si Dios lo permite. Déjate guiar por el amor de Dios, quien es tu verdadero guía.